Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La liturgia de hoy, como lo podemos ver tanto en la primera lectura como en el Evangelio, orientaría nuestra reflexión sobre el tema de la gratitud. Naamán, que el sirio que regresa agradecido ante el profeta Eliseo, después de que le ha concedido la curación. Y en el Evangelio encontramos también la misma situación. Este leproso, que después de recibir la curación del Señor, regresa también agradecido por este don recibido. Este tema de la gratitud lo tratamos hace 3 años, en el ciclo pasado, cuando vimos este Evangelio, orientamos nuestra reflexión sobre el tema de la gratitud. Por eso he querido hoy tocar otro tema que se desprende especialmente de la primera lectura, aunque también está presente en el Evangelio, que es el tema de cómo nosotros vemos la simplicidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro Dios es el Dios de los simples, es el Dios que no se queda tampoco en la superficialidad, es el Dios que va siempre en profundidad y nos invita a que nosotros también seamos capaces de ir hacia lo profundo. Y por eso este tema también nos sirve para que vean cómo la palabra de Dios, aunque parecería que ya la agotamos, y aunque parecería que el tema, ¿de qué más hablaremos si realmente esto era sobre la gratitud? Pues nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios es infinita. La podemos leer y releer, y en cada ocasión obtendremos profundidad, obtendremos sabiduría, obtendremos una enseñanza diferente de parte de nuestro Señor. El tema de hoy yo quisiera, para poderlo comprender, que volviéramos hacia la primera lectura. Hoy leímos este texto de Segunda de Reyes y quisiera que nos fuéramos al capítulo 5, pero lo vamos a ver desde unos versículos antes para poder entender esta historia de la cual la liturgia solamente nos presenta el desenlace final. En este texto quisiera que nos fuéramos al verso 9. Hoy leímos del 14 al 17, pero quisiera que nos fuéramos al verso 9. Dice: Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo.
Pero Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Pues con mayor razón si solo te ha pedido que te laves y quedarás limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. De ahí pues seguiría lo que ya escuchamos hoy. El tema se refiere a cómo nosotros a veces tenemos expectativas diferentes a cómo Dios hace y obra las cosas. Cómo su palabra es la que es importante, es lo que le da poder. Este hombre esperaba que el profeta saliera e hiciera una serie de ritos mágicos, que invocara a Dios y luego que le pasara, que hiciera en el texto este tema de pasar la mano sobre la herida, pues sería lo que se conoce dentro de la magia como los pases mágicos, ¿verdad? Que uno le da para arriba y para abajo y hace una serie de signos ahí que realmente no son lo que hace potente, lo que hace que las cosas adquieran la fuerza de Dios, sino la palabra de Dios. El profeta, en nombre de Dios, manda a este sirio a que se lave. Y seguramente que muchos leprosos se bañaron en el río Jordán, pero no quedaron curados. Y otro, él dice, pues no me podría haber ido a bañar al río Farfar y al otro río grande de allá de Siria. Pues sí te podías ir a bañar, pero lo que hace que tenga poder no es el río, no es el agua, sino es la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado en el texto del Evangelio cómo estos hombres, porque finalmente eran 10, el Señor les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, ni siquiera a lavarse, vayan a presentarse a los sacerdotes, dice, y mientras iban de camino, la palabra de Dios, que es poderosa, actúa sobre ellos y los sana. Generalmente, mis hermanos, no valoramos las cosas simples, porque nos hemos hecho personas muy complicadas. Hemos complicado tanto nuestra vida con la tecnología, con el mundo de actividad tan veloz en el que hoy tenemos que movernos, que hemos dejado de apreciar las cosas simples, las cosas sencillas, especialmente en el tema de Dios. Hoy muchos cristianos también esperarían, como Naamán, que Dios hiciera cosas así estrepitosas y que el sacerdote, cuando vienen a pedirle una oración, el sacerdote pues casi, como vemos en algunas tribus paganas, ¿verdad?, se pusiera a hacer danzas y luego un montón de invocaciones, y como que eso es lo que le da la fuerza. Si el Padre simplemente le impone la mano, no, pues ya no, o sea, como que no va a jalar, no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque el Padre nos echó ahí 2 horas de oración y cantos y bailó y hemos perdido la conciencia de que el poder no está en los pequeños elementos. Todos los elementos de la liturgia, todos los elementos sacramentales son elementos bien simples. El agua del bautismo, el aceite para nuestras unciones, la imposición de las manos, en el bautismo para los niños, la sal que se les pone en los labios, en fin. Son cosas muy sencillas, como las que acabamos de ver hoy
en este pasaje. Hay un pasaje que también es muy significativo en este mismo sentido. Si ustedes ven el capítulo 9 de San Juan, nos narra este capítulo la curación de un ciego de nacimiento. Me salto los primeros versículos para ir directamente ya al versículo 6. Capítulo 9 de San Juan, versículo 6. Dice el evangelista: después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. ¿Qué es lo que le dio la vista, hermanos? ¿La saliva de Jesús? ¿La tierra con la que hizo la saliva? ¿El agua con la que se lavó? Lo que le dio la salud fue la palabra de Dios. Fue que Jesús quiere hacer el milagro, que Jesús quiere que este hombre sane y utiliza medios sumamente simples que a veces nosotros despreciamos. Nos hemos convertido hoy, como lo pensaba Naamán, en personas que si las cosas no son estrepitosas, no jalan. Mucha gente por eso dice: la Eucaristía, en ese pedacito de pan está el Señor, un poquito de vino. Les comento sobre esto para que vean cómo esto se extiende no solamente a nivel de los laicos, sino cómo incluso también nosotros en nuestra vida sacerdotal a veces no alcanzamos a entender que lo importante no son los signos, que sí lo son, pero que realmente lo importante es el poder que Dios le da a esos signos. Es como la palabra de Dios que santifica y que le otorga esa fuerza y ese poder a los elementos simbólicos, son verdaderamente lo que tiene fuerza. Seguramente muchos o la mayoría han de saber que desde hace tiempo pues el Señor me ha ido envolviendo más en este tema del exorcismo. Ahora pues he estado incluso pues dando cursos sobre este tema en algunas partes de México y del extranjero. Y una de las cosas que me sorprenden mucho de este tema es como muchos de nuestros hermanos sacerdotes, y por eso la importancia de conocer, de aprender, de ver las cosas desde Dios mismo y no desde como a veces nosotros vamos tomando elementos que proceden prácticamente del paganismo. Es muy común en este ámbito de la liberación y del exorcismo, que tanto laicos como sacerdotes piensen que el demonio, cuando está perturbando a una persona, se vaya a ir porque le gritas. O sea, como si el demonio se asustara, ¿no? ¡Demonio! ¡Vete de aquí! Y el demonio, yo estoy seguro que se ríe. El demonio, cuando está perturbando a una persona, no se va porque le gritas. El demonio se va porque tú tienes el poder que has recibido de la iglesia para que él se vaya. Un exorcismo, que puede ser más complicado o menos complicado, se realiza de parte del sacerdote y de todo el equipo de liberación en santa paz. No hay gritos. La persona que puede estar perturbada, pues puede estar haciendo mucho escándalo, ¿verdad? Pero nosotros no. El demonio reacciona ante los signos simples. Agua bendita. Se le pone a la persona que está siendo molestada por el demonio y el demonio huye, se molesta, lo afecta. Le pones aceite bendito, lo mismo.
No tienes que gritarle. Yo no tengo que gritarle al Señor cuando estoy en el altar: Señor, manda tu Espíritu para que se consagre el pan y el vino. No. Tengo simplemente que decir ciertas palabras que Él nos ha dicho que digamos, hacer algunos gestos como imponer las manos, que es el signo de la epíclesis. Y terminado esto, ahí tendremos cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. Las cosas simples, hermanos, adquieren poder por la gracia de Dios. Piensen los esposos, su sacramento. Cosas bien sencillas y bien simples: un lazo, unos anillos, unas poquitas monedas, signos, elementos que hacen que la pareja entre en una relación completamente nueva entre ellos. Dios establece ahora un pacto. Dios bendice, Dios colma de gracias y bendiciones. Dios realiza una unión inseparable a través de signos simples, a través de signos sencillos. Signos que a veces no valoramos. Esposos, ¿verdaderamente valoras ese anillo que traes en la mano? Es un signo poderosísimo. Ha sido bendecido por Dios. Ha adquirido una fuerza sacramental que realiza un sacramento. Pero no lo valoramos. ¿Dónde estarán las monedas con las que se casaron? Pues en algunos en el Monte de Piedad, si es que eran de oro, ¿verdad? En un momento de crisis, muchas moneditas de las arras, mucha gente, anteriormente cuando las arras eran de oro, ¿verdad? Porque ahora son de todos los materiales, pero está muy caro el oro. Pero en tiempo de las bodas de mis papás, las arras de mis papás varias veces visitaron el Monte de Piedad, ¿verdad? Y gracias a Dios pues las pudieron rescatar. Pero ¿dónde están esos signos? El rosario, hermanos, elementos tan simples, tan sencillos, un montón de cuentitas unidas. Así son las cosas de Dios. Y esas pequeñas cosas de Dios, esas cosas simples de Dios, hacen que toda nuestra vida tenga poder, hacen que toda nuestra vida se realice de una forma completamente diferente. Por eso el Señor les decía, estas cosas se las han revelado solamente a los pequeños, a los sencillos. Lucas en el capítulo 10 nos reporta este momento en el que Jesús, lleno de Espíritu Santo, invocando al Padre, dice en el verso 21: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y a los entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Dios nos revela, hermanos, a través del Espíritu Santo, todas estas cosas maravillosas. Las maravillas de nuestros sacramentos, las maravillas de la oración, las maravillas de las cosas tan insignificantes y pequeñas como el anillo de matrimonio, como las arras del matrimonio, como la vela. ¿Dónde está nuestra vela del bautismo? En ese día el sacerdote les dijo a los papás: reciban la luz de Cristo. Vean que esta luz permanezca encendida en el corazón de este niño. Una luz que tomamos de otro pequeño signo, que es el cirio, signo de la presencia resucitada de Cristo. ¿Y dónde está nuestro signo? Y a veces queremos que estos signos sean, pues, extrafalarios, ¿verdad? Como que esto es lo que le va a dar mayor fuerza. La gente, por ejemplo, para
las primeras comuniones quiere venirse con el vestido comprado allá no sé en dónde, ¿verdad? En París o en Francia, como si eso fuera lo importante. Uno de mis grandes pleitos dentro del tema de la primera comunión de los niños es precisamente eso. ¿Qué es lo que valora el niño el día de su primera comunión? El niño el día de su primera comunión, de manera ordinaria, valora la fiesta que va a tener. El pastel, los regalos. Es como si fuera un gran cumpleaños, nada más que me van a traer puros regalitos así de virgencitas y rosarios y este tema. Pero el pastel es el mismo, la fiesta es la misma, mis amiguitos son los mismos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho centro en las cosas pequeñas. ¿Qué es lo importante de la Eucaristía? La Eucaristía, la misa, la recepción por primera vez del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso, como a Naamán, le quedaba lejos. Él no entendía, él esperaba otra cosa. Y nosotros hemos ido fomentando todo esto y entonces les hacemos unas súper grandes fiestas a los huercos. He ido como invitado a alguna celebración de primera comunión. Oigan, hermanos, son mini bodas. De veras, en salón se gastaron, pero de veras una lana. Claro que el huerco está feliz y de lo que menos se acuerda es de lo que recibió hace una hora. Lo importante para él fue la fiestota que le hicieron sus papás. Ahora, dentro de unas semanas vamos a tener las confirmaciones. Y me dicen los papás, ¿y cómo tenemos que venir? Vénganse de domingo nada más de fiesta. No compren nada. O sea, no tenemos que venirnos así con un traje y un smoking o qué sé yo, no. Vamos a darle fuerza, importancia a este pequeñísimo elemento que es un poquitito de aceite que va a poner el obispo sobre la frente y va a hacer una invocación y poner la mano sobre el que se va a confirmar y le va a decir, fíjense qué sencilla es la fórmula de la confirmación. Por este signo, y traza una cruz con el aceite del crisma, por este signo recibe la plenitud del Espíritu Santo. Y en ese momento, aunque no lo veamos, igual que el atarantado de Naamán, en ese momento un torrente de gracia y de poder se va a derramar sobre la cabeza de este niño y va a llenar completamente de gracia y de fuerza del Espíritu Santo su corazón. Si vienes vestido de charro, no de charro, con smoking o sin smoking. Los pequeños signos, hermanos. Necesitamos regresar a la sencillez en nuestra vida, porque así como esto, hemos ido complicando toda nuestra vida. Partimos desde lo religioso, pero véanlo también en las cosas de todos los días. Cómo siempre esperamos de más, cómo siempre vivimos por ello con toda nuestra vida complicada. Y yo esperaba que ¿no les pasó así a los discípulos de Emaús? Seguramente los discípulos de Emaús esperaban que Jesús también se bajara de la cruz, que algo así de repente vinieran todos los ángeles y se echaran a todos los romanos y acabaran con ellos. Nosotros que creímos que este era el Mesías, resultó que era una persona como nosotros, un hombre pobre, una sola túnica, no tenía dónde vivir, comía lo que le daban por el camino. Y ese era el Mesías, el Hijo de Dios, con poder para devolverle la vista a un ciego, con poder para hacer que un leproso se sanara, para darnos la salvación eterna. Un hombre aparentemente. Pero es que nuestros ojos solamente hoy se han abierto solamente a lo eclatante, a lo que puedo ver, a lo que puedo tocar, a las cosas así inmensas, y no valoramos las cosas simples. No valoramos las cosas sencillas de nuestra vida. Y les digo cosas cotidianas, como pasar una tarde en la casa con los niños. No, ahora hay que hacer cosas, hay que irnos a no sé dónde y a participar en no sé qué.
Si no, no somos felices, si no sentimos que el domingo no sirvió, porque no fuimos a gastarnos el dinero a no sé dónde. No podemos irnos de vacaciones a algún lugar simplemente a la playa, ¿no? Tenemos que ir a la playa y a gastar y a esto y al otro, porque si no, no fueron buenas vacaciones. O sea, si no gastas, no jaló. O sea, como que en lo simple no, ay, no, esto... O sea, nos hemos ido haciendo personas complejas. Y miren cómo esto es verdad. Yo quisiera que abrieran un texto en Eclesiastés 7:29, después de Proverbios, en nuestras Biblias que usamos de texto aquí. Ya saben que pues Eclesiastés, o también el Coelet o el predicador, pues es una persona que se puso a investigar y investigar y investigar y a tratar de ver qué rollo con la vida. ¿Se acuerdan que hace poquito lo leímos, verdad? Todo es vanidad de vanidades. Bueno, ¿cómo concluye este capítulo 7, verso 29? Dice el Coelet: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo sencillo al hombre, pero que éste se ha complicado la vida. O sea, nuestro pensamiento siempre es, como le llaman, de la megalomanía, lo grandote, lo que se vea. Vamos a expulsar un demonio, pues bríncale, sáltale, grítale, 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 grítale para que se vaya. Hay que hacer liturgias así espectaculares y que se dance y que se brinque. Les decía recientemente a los ministros, una liturgia bien celebrada no necesita explicación. Los signos sencillos y simples nos llevan al misterio. Simples, sencillos, el Padre que camina y nos muestra el camino hacia la vida de santidad, el Padre que se retira caminando y todas las ovejas le siguen. Signos simples, sencillos, pero luego queremos complicar la liturgia y complicarla y complicarla. ¿Para qué? Necesitamos cambiar un poquito también este chip que nuestro mundo moderno ha venido a instalar y volver a ser personas sencillas y volver a valorar las cosas simples como los niños. Por eso decía Jesús, si no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos, es decir, no pueden disfrutar. Y por eso vivimos estresados y por eso vivimos preocupados, porque no sabemos disfrutar las cosas simples, no sabemos vivir con sencillez. Hoy queremos vivir todos en la colonia, no sé cómo se llame aquí, que es la mejor colonia de Monterrey, de San Pedro y de todos. Y si no, no estás feliz. Te complicas la vida. Conozco mucha gente que en esta crisis perdió el trabajo. Tenía un nivel de vida determinado. Y luego cuando lo volvieron a contratar, pues ya no le dieron el sueldo que tenía antes, sino a veces bastante más bajo. ¿Y qué pasa con esas familias? Muchas de ellas se destruyen. ¿Por qué? Porque quieren permanecer en el mismo estatus donde estaban. Y entonces empiezan a endrogar, las tarjetas de crédito se ponen hasta el 100, empieza a haber broncas con los hijos, porque los hijos pues ya no pueden ir a los lugares donde iban, donde sus amigos del colegio en donde están, pues van, pero ellos ya no pueden ir, la esposa ya no se puede comprar lo que antes se compraba para salir con las amigas que tenía, en fin, se hace un desgarriate espantoso. Es bien simple, les digo, ¿qué les pasa? Cámbiate de casa. En vez de pagar 18,000 pesos de renta, vete a una de 8. Y con los otros 10 vas a vivir, pero a todo dar. Pero no, te complicas la vida. Hay que permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes ser simple en tus cosas? Bueno, antes tenía, hoy no tengo. Bueno, pues ni modo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar porque yo no tenga cable en mi casa o porque ya no pueda irme de vacaciones a, no sé, a los Estados Unidos o otras partes? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero no, ahí estamos.
Por eso les he referido tanto este texto de Mateo 6, a partir del versículo 25. Vean los pájaros. Son simples, no se viven complicando la vida. El pajarito sale en la mañana, pisca lo que encuentra, se lo come y en la noche tiene la pancita llena. No vive con esta mentalidad complicada de hoy de nuestro mundo complejo. Vive con una mentalidad simple. Los lirios del campo no tejen, tampoco hilan. Hermanos, ¿por qué complicarnos la existencia? En el tema espiritual, Mateo nuevamente, capítulo 6, enséñanos a orar. Y a lo mejor los discípulos esperaban que Jesús les enseñara así una forma, pararse de manos y de cabeza y no sé qué cosas hacer para orar. Y les dice, no, cuando oren, digan Padre Nuestro. Y ya. Oye, no necesitamos ponernos a gritar así, Señor, escúchanos, mira, mi hijo se está muriendo, por favor, ayúdame. No. Dice, tu Padre ya sabe lo que tú necesitas. ¿O a poco ustedes, papás, necesitan que su hijo les grite para saber lo que necesitan, que necesita zapatos, que necesita comer? No. Bueno, pues Dios igual. Es lo sencillo, lo simple. Les digo a veces, Chihuahua, hoy nos hemos hecho tan complicados y tan complejos que si nos queremos rascar una oreja, en vez de hacerle así, ¿verdad? Agarramos la otra mano y le hacemos así. Les digo, pues qué complicado. Dice una regla en la interpretación de la Biblia: lo más simple, lo menos complejo, es seguramente la orientación que Dios le dio al texto. No, es que hay que buscarle y acá, no. Lo más simple, si Dios es simplicidad, dice este libro, esto que acabamos de leer ahorita de Eclesiastés, Dios nos hizo simples, pero nosotros nos hemos complicado. Y esto viniendo en el libro del Coelet, que se ha dedicado a estudiar al hombre y estudiarlo, hermanos, nos está diciendo una gran verdad. Y esto pasaba cuando no había todo lo que hoy tenemos en el mundo y ya pensaba que el hombre se había complicado la vida. Ahora imagínense si el Coelet viviera ahorita, diría, no, esto es el acabose. O sea, el hombre de hoy, hermanos, vean en nuestra cabecita, cuando yo preparaba esta homilía, decía, porque no crean que esto es nomás para ustedes. O sea, mi vida yo mismo me la complico. En vez de agarrar los caminos sencillos, fáciles, lo más simple. No, a veces me quiero ir por lo más complicado, por lo más complejo, por lo más difícil, para llegar al mismo lugar. Y de repente me encuentro al otro que dice, ¿y cuándo llegaste? Hace media hora. ¿Y cómo llegaste? Es que me vine directo. Es que yo pensé, no pienses, dale directito. Nos complicamos, yo me complico mi propia vida. ¿Y saben qué es lo más grave? Que cuando nos complicamos la vida, hermanos, se la complicamos al que vive con nosotros. A los esposos, a los hijos, a los padres. Cuando Dios es simplicidad, es sencillez. Es sencillez tanto en nuestra vida ordinaria. ¿Qué me voy a poner? Pues lo que hay. No, pero es que yo quería la ropa. Y ahí vas a hacerle un lío a la mamá porque no te lavó la blusa roja que querías ponerte hoy. Es que ¿cómo es posible que no está la roja? Oye, tienes otras 15 ahí, pero tú querías la roja. Y se hace un sainete pero tremendo en la casa porque no está el pantalón, porque no está la corbata, porque no está... A ver, ¿es la única que tenías? No, tengo pues póntela. No, pero es que quería la roja. ¿Se fijan cómo nos complicamos?
Dios nos ha hecho sencillos para que disfrutemos nuestra vida. Por eso cuando Dios obra en sus milagros, no hace cosas estrafalarias, sencillas. A ver, váyanse a presentar a los sacerdotes. ¿Y ya? ¿Sí? Vayan. Oye, Señor, ¿y no te vas a echar aquí una danza o no nos vas a bendecir aquí? No, vayan. Al ciego, escupe, ve a lavarte. ¿Y? Ve a lavarte y vas a ver lo que pasa. Ve a bañarte 7 veces al río. Achis. Si tengo mejores ríos allá en Siria. Ve a lavarte. Gracias a que llevaba estos buenos siervos y que le dijo, Señor, ¿a poco si te hubiera pedido que fueras allá al monte Everest y te hubieras montado y de rodillas no lo hubieras hecho? Pues sí, ¿verdad? Pues si te pidió nomás vete a bañar. ¿Por qué te quieres complicar? ¿Por qué esperabas que te dijera, tienes que ir a no sé qué país, cruzar medio mundo, untarte no sé qué tantas cosas, irte de rodillas y luego llenarte de lodo y luego no sé qué y luego ibas a quedar? No, lo único que te pidió es báñate 7 veces. Es todo. A ver, ¿por qué te complicas? ¿Por qué quieres rascarte la oreja por el otro lado? Dios es simplicidad, Dios es sencillez, hermanos. Y así quiere que sea nuestra vida, simple, sencilla, como la de los niños, para que podamos disfrutar de su reino. Una persona que vive con sencillez y con simplicidad, pues bueno, no está la camisa roja, me pongo la amarilla y me voy, pero tan contento y tan feliz. Y no le complico la vida ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Que me corrieron del trabajo y bueno, pues ahora tuve que encontrar un trabajo, gano ahora la mitad, y ya no me da para esta renta y para esta escuela. Y luego, raza, vámonos a otra colonia. Y ahí vamos a seguir siendo igual de felices como éramos acá. ¿Por qué me voy a complicar? Y eso nos ayudará a ver la sencillez de los signos sacramentales y de poder valorar mis arras, mi vela de bautismo, el agua que me pusieron, el pedacito de pan que recibo y darme cuenta que Dios de las cosas sencillas hace cosas inmensas y maravillosas, que a través de la sencillez no solamente nosotros vivimos con gran paz y con gran alegría, sino que en la sencillez podemos descubrir al Dios de los simples, al Dios sencillo, al Dios que de la nada, con una palabra, crea todo lo que existe. Hagamos nuestra vida más sencilla. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y que nos ayude a ver a través del don de la ciencia, que nos ayude a ver las cosas como Dios las ha creado. Que no nos compliquemos tanto la vida, que podamos descubrir las maravillas que hay en esas pequeñas cosas, en esos pequeños signos, como mis arras, como mi vela, como la Eucaristía, como la camisa roja o amarilla o azul, que en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles pueda descubrir esta paz y esta alegría que Dios nos produce cuando nosotros dejamos de complicarnos y seguimos con serenidad su camino. Dejemos que Dios llene nuestro espacio, que Dios con el Espíritu Santo nos convenza que en las cosas pequeñas está realmente la grandeza del hombre y la grandeza de Dios. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.